Job 22:21. Vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz y mucho bien. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, te invita a que busques a Dios mientras Él se deje encontrar. Estamos ubicados en la calle 47, número 2320, Nuevo Sotomayor. Teléfono 67-695-2079. Repito, teléfono 67-695-2079. Reuniones martes y jueves, 7 de la noche, y los domingos, 7 de la mañana. Visita nuestras redes sociales en YouTube y nuestra web. Eso uno se levanta y ya tiene que volverse a dormir porque el tiempo está pasando rápido, el tiempo está cogiéndose. Bueno, hermanos, vamos a seguir hablando y lo que vamos a aprender hoy es muy interesante. Debe prestar mucha atención, no se deje distraer por nada ni de nadie, porque usted se puede perder de lo que traemos en esta noche. Es importante prestar atención para poder entender, porque si no prestamos atención no entendemos la palabra, no comprendemos la escritura, y se lo va a hacer un poquito más complicado. Entonces, busquemos Zacarías 5, 1, 2 y vamos a leerlo. Y hoy vamos a aprender algo extraordinario, algo muy bonito, que nos vamos a entender y a comprender lo que dice la escritura. Zacarías capítulo 5, versículo 1 y 2. Dice así la palabra del Señor. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Hasta ahí lo estamos trabajando para poder analizar cada una de las palabras que forman esta frase, que nos da un conocimiento muy importante con respecto a lo que Dios le habla al pueblo, ya sea por medio de una visión, por medio de un sueño, a través de una profecía o una revelación. Dicen, es muy importante conocer la forma y la manera o el modo de cómo se escriben las palabras dentro de la Biblia. Es importante, hermanos, conocer, como dice aquí el párrafo, conocer cómo es que está escrita la palabra dentro de un contenido, dentro de un texto, para poder saber de qué me está hablando la escritura, para poder saber qué es lo que nos habla la palabra del Señor. Por eso, cuando yo analizaba esta mañana la palabra y estudiaba, yo decía, si nosotros no sabemos cómo se escriben las palabras y a qué hace referencia, pues podemos llegar a pensar que es lo mismo. Si yo digo casa, usted puede pensar que es una casa, pero puede ser casa con Z, que es de cazar, que es de llevar a la muerte un animal o una persona en la época medieval. Por eso es importante que cuando leamos la escritura vayamos y conozcamos qué es lo que quiere decir
esa palabra. Por eso le digo, preste mucha atención a lo que vamos a estudiar, porque de aquí van a depender muchas cosas y poder entender qué es lo que el Señor nos está hablando, de qué es lo que el Señor nos está preparando. Por eso dice que es importante conocer la forma, la manera o el modo como se escriben las palabras dentro de la Biblia. Si es un verbo, si es un artículo, si es una conjunción o a qué hace referencia, para que nosotros podamos entender qué es lo que me quiere decir el Señor. Dice, para conocer, comprender y entender la manifestación de Dios, ya sea por visión, sueño, profecía, revelación, etcétera, usando imágenes, palabras escritas o la voz del mismo Dios. Por eso, en la medida en que nosotros vamos leyendo la palabra, le prestamos atención a la escritura, le prestamos atención a lo que el Señor nos está hablando, entonces podemos conocer qué es lo que el Señor me quiere dar a entender, comprender qué es lo que el Señor quiere que yo aprenda para que lo ejecute, para que lo lleve por obra. Dice, las manifestaciones de Dios, o sea, la manera como Dios le puede hablar al Hijo de Dios o a cada uno de nosotros, la Biblia me habla que es por visión, por sueño o por profecía o por revelación. Y cada una de ellas tiene una forma. Cada una de estas formas o maneras como el Señor le va a hablar a alguien a quien le va a dar un mensaje, sea a título personal o sea para llevarle a alguien o para exhortar a la iglesia del Señor, o la intención que tenga el Señor con respecto al mensaje que está recibiendo la persona a quien Dios la eligió para darle un mensaje en particular. Ahora, fíjese que cuando Dios da una visión, un sueño o una profecía, siempre Él va a usar imágenes, Él va a utilizar palabras escritas o va a utilizar la voz del mismo Dios. Fíjese que si nosotros recordamos la oración que hizo Verónica el martes pasado, ella, dentro de la oración, ella hablaba y decía que ella le preguntaba al Señor con respecto a su país, que hasta cuándo las cosas en su país iban a estar en las condiciones en que está, que si Él no iba a hacer algo por su país. Y ella en ese momento, ella está orando y ella dice que en ese momento de la oración, delante de ella, apareció como una plantilla que decía Habacuc. Y ella se puso a leer Habacuc. Ella me decía, yo no había leído nunca ese libro y lo leí porque lo recibí en visión, y cuando lo vi ahí decía Habacuc 2:3, donde dice, aunque la visión tardare, espérala, pronto llegará a su fin. Sí, espérala. Entonces fíjese que ahí el Señor, ¿qué le dio? Le dio una palabra. El Señor, a través de un nombre de uno de los profetas de la Biblia, le dio una palabra escondida, le dio un mensaje. Si ella dice Habacuc, sí, y ella no lee, ella no escucha, ella no sabe lo que Dios, no va a entender eso que Dios le dio, qué significa. Por eso cuando Dios nos da nombres, nos da imágenes, hay que estudiar, hay que escudriñar lo que está oculto de esa imagen, de ese versículo o de esa palabra, para que podamos entender qué es lo que el Señor nos quiere hablar a título personal. Y por eso cuando el Señor utiliza visiones, sueños, o profecías, nos va a dar una profecía, siempre va a utilizar un lenguaje que sea entendible para la persona a quien Dios se está manifestando de una manera, o le está respondiendo una inquietud, o le está corrigiendo una postura, o Dios está hablando de una manera en particular. Entonces dice
De esta manera se puede llegar a conocer el verdadero significado de la palabra de Dios en la interpretación fiel a lo que Dios quiere mostrarnos. La revelación de lo oculto o el misterio que se esconde en una palabra con un mensaje para su pueblo. Fíjense que dice que el Señor quiere que usted y yo conozcamos el verdadero significado de la palabra de Dios. No es que solamente leamos el versículo y pasamos de largo. No, dentro de ese versículo debe haber una palabra que nos llame la atención, una palabra en la que Dios se quiere mostrar, en la que Dios se quiere revelar, pero si yo no busco nada, si yo no le presto atención porque me interesa es pasar hojas y leer y al final no voy a entender nada. Por eso dice el Señor que para poder entender lo que el Señor nos está hablando, dice que es importante conocer el verdadero significado de la palabra de Dios. Y el verdadero significado de la palabra de Dios nos lo da cada una de las frases, cada una de las cosas, que usted escudriñe, que nosotros vayamos al fondo de una palabra en particular. ¿Qué me quiere decir el Señor? Y dice también, en la interpretación. Entonces es importante interpretar qué es lo que el Señor me quiere decir. Si a mí el Señor me da el sueño, yo no se lo voy a preguntar a nadie. ¿Por qué? Porque es que el sueño fue para mí, me lo dio. Otra cosa, como si miramos lo de José, que los personajes tuvieron sus sueños, el faraón tuvo sus sueños, pero como no lo entendían, no lo comprendían, porque los lenguajes fueron simbólicos, los lenguajes fueron de imagen, ellos no entendieron. Por eso dentro de ese lugar había alguien que sí podía interpretarlo. Podía saber qué es lo que Dios le mostró al copero y al panadero y también lo que le había mostrado al faraón. Entonces, por eso es importante, hermano, que nosotros miremos, analicemos, busquemos qué es lo que quiere decir desde el punto de vista de la Escritura, para que no tomemos algo que no es verdad y nos paremos sobre una fe falsa, endeble, en donde no sabemos si estamos caminando para adelante, para atrás, para el lado, como los cangrejos, o qué es lo que estamos haciendo. Entonces, por eso dice que el Señor va a utilizar cada una de estas herramientas que Él tiene para hablarnos, y la otra es la revelación. Cuando se habla de revelación, estamos hablando de algo que está en lo oculto, algo que está guardado, pero que el Señor se lo hace conocer a la persona para que entienda o para que se le pueda decir a la persona, aunque usted esté en lo oculto, aunque usted esté haciendo las cosas mal, Dios revela el pecado de su pueblo. Porque la intención, el anhelo del Señor es que el pueblo estemos en santidad. Es que el pueblo disfrutemos de la santidad que nos ha dado el Señor a través de su palabra. Y también dice que a través de la revelación el Señor siempre quiere mostrarnos lo que está oculto. Y fíjese que si recordamos lo que dice Deuteronomio 29, dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, pero lo revelado le pertenece ¿a quién? A aquel que escudriña, aquel que busca de Dios, aquel que se sienta y le dedica el tiempito al Señor para preguntarle que enséñeme lo oculto de esta palabra. ¿Por qué está escrito ahí? ¿Por qué está definido así? Y seguramente el Señor, cuando nos sentamos y empezamos a analizar, vamos a encontrar algo que se relaciona con nosotros, algo que nos puede ayudar a mejorar todos los días como persona. En Zacarías 5:1, la primera parte de lo que conforma el versículo, dice: de nuevo alcé mis ojos y miré. Fíjense que ya le había dicho que alzar significa levantar los ojos al cielo. Y levantar los ojos al cielo tiene referencia con la fe, según lo que nos enseña, con la esperanza, y que cuando hay un problema, hay una dificultad, hay una adversidad, y miramos hacia lo alto, es porque vamos a depender de Dios y su palabra.
¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar? Pero no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de los ojos. Y ya nosotros hemos venido hablando, ya en el culto pasado hablamos que los ojos son fuente de luz, que los ojos son los encargados de mirar, de ver, de percibir, de observar aquello que Dios nos está mostrando, ya sea en la parte natural o en la parte espiritual, para poder entender qué es lo que el Señor nos está hablando, hacia dónde nos dirige el Señor. Ahora, fíjese que esta palabra ojos, me fui al hebreo para poder conocer esta palabra, a cuál de las letras del abecedario hebreo hace referencia. Y hace referencia a una letra que es la Ain, o lo que nosotros llamamos la Y, con la que se escribe la yuca, con la que se escribe yeso, con la que se escribe yelmo, yunque, con la Y. Esa es la forma como la podemos interpretar en nuestro lenguaje. Esa palabra o esa conjunción que permite unión y que no permite separación ni división. Esta letra o esta palabra Ain representa, tiene primero un valor de 70. Y dicen dentro del lenguaje hebreo que la Biblia, o que una palabra del Señor, un mensaje del Señor de la Biblia, existen 70 formas y maneras de cómo poder entender el mensaje o una palabra del Señor. La Ain tiene la capacidad de ver con profundidad lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque la Ain representa los ojos. Y los ojos, según lo que dice la Escritura, dice el Señor en su palabra que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. También dice un salmo que abre, Señor, mis ojos para que yo pueda ver, para que yo pueda entender, para que pueda comprender y pueda mejorar todos los días mi relación con el Señor. Ahora, los ojos no es tanto en la parte física o más allá de lo físico, hace una referencia, es que representa una visión interior. Por eso cuando yo leo la Escritura, cuando yo leo la palabra de Dios, a través de esa lectura, yo estoy permitiendo que mis ojos que la palabra de Dios sean fuente y que mis ojos puedan captar lo que el Señor me está hablando a través del mensaje o de la parte de la Escritura que nosotros estamos leyendo. Por eso nos habla de que a través de la palabra de Dios nosotros podemos tener una percepción de las cosas, de lo que está pasando allá afuera, de lo que estamos viendo, que cada día las cosas, que la palabra de Dios se va cumpliendo, podemos percibir qué es lo bueno, qué es lo malo, podemos analizar qué es lo santo, qué es lo impuro, para que nosotros sepamos tomar la decisión correcta y después no estemos llorando o después no estemos en un juicio o en una disciplina de Dios por haber equivocado en una decisión. También, fíjense que hablar del ojo, de la letra Ain, que representa los ojos, también esto hace referencia a una conciencia profunda. Fíjense que esta palabra conciencia, ¿en dónde la encontramos? En el ser del hombre, en el espíritu. El espíritu del hombre está formado por la comunión, por la intuición y por la conciencia. ¿La conciencia qué es? Es aquello que dentro de nosotros nos dice, hey, está mal, estás en pecado, no lo haga. El hombre lo llama conciencia, nosotros lo llamamos el Espíritu del Señor, que nos está redarguyendo, que nos está mostrando que estamos haciendo algo mal,
que lo que estamos viendo no es agradable a los ojos del Señor, que lo que estamos viendo no me edifica, me destruye, me saca del plano espiritual del Señor. No estoy permitiendo que mis ojos vean lo bueno, tengan la luz del día, sino que le estoy llevando a que mis ojos vean oscuridad y vean solo y caminen dentro de la noche. Entonces, por eso es importante, cuando nosotros leemos la escritura me está trayendo luz a mi interior, a aquellas partes oscuras que todavía reposan en nosotros. Aquellos resentimientos, aquellas amarguras, aquellos malos pensamientos, bueno, todo lo que nosotros sabemos que todavía está ahí en la, ¿cómo es que se llama?, en la caja de Pandora, y que no la queremos abrir porque no queremos que nos salte el muñequito ese que cuando abren una caja sale un matacho y le pega un susto a la persona. O sea, no queremos abrir, no queremos reconocer que hay cosas en nosotros que ya es hora, ya es tiempo de que hubiésemos podido vencer, luchar, dominar, controlar, tener templanza, tener paciencia en nuestro caminar con el Señor. Por eso es importante que cada día nosotros sigamos leyendo la palabra, sigamos leyendo la escritura, para que la Biblia me dé la luz, como dice el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera mi camino. O sea, la Biblia es la que me alumbra, la Biblia es la que va a llegar, la palabra va a llegar a ese sitio donde estoy errado, donde todavía estoy anclado a cosas que no me llevan a mí a tener una relación con el Señor. Dice, en esta parte de la escritura, la forma de escribir la palabra ojos se da con la consonante Ain. Fíjese, le decía al principio que es importante cuando usted encuentre una palabra, si puede ir, vaya, porque eso en el internet usted lo encuentra, vaya y búsquela cómo se escribe en el lenguaje hebreo, porque no en todas partes esa misma palabra significa lo mismo. Y nosotros estamos generalizando todo y resulta que la Biblia hace separaciones. La Biblia es muy clara, por eso hay que ir a saber, hay que ir a conocer. Y diga, yo no soy capaz, no, siéntese y estudie, escudriñe, utilice su celular para cosas buenas, utilice su celular para analizar las cosas y quitémonos de la cabeza, yo no puedo, yo no sé. Y entonces, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿En dónde está el Espíritu, la enseñanza? ¿Dónde está mi discernimiento y dónde está mi esfuerzo de decir, no importa, yo lo voy a hacer y aquí me saque los ojos o lo que sea, pero aquí yo me siento y voy a mirar qué es lo que el Señor me quiere enseñar? Por eso le decía que aquí en Zacarías 5:1, la manera como se escribe la palabra ojos es diferente como se encuentra en Génesis, es diferente como se encuentra en Deuteronomio, es diferente la escritura como se encuentra en Éxodo, como se encuentra en Isaías, como se encuentra en cada uno de los... Es diferente la escritura. ¿Por qué? Porque la manera y la forma como Dios utiliza esa visión en ese momento es distinto. Por eso no puede tener la misma escritura. Por eso lo que yo le decía, no es lo mismo decir casa que decir cafa. Porque casa es la habitación y cafa, como dicen los españoles para identificar la Z, es de cazar. No de casarse, sino de cazar, de ir detrás de un animal, o en la época medieval cuando mandaban a los esclavos delante y salían a cazarlos, salían a matar a estos esclavos como deporte de los señores feudales. Entonces, fíjese que aquí vamos a analizar cómo se escribe la palabra ojos dentro de esta palabra, para que usted y yo sepamos qué es lo que está diciendo el Señor en ese momento, para ese profeta y para ese pueblo.
Y después, si nos alcanza el tiempo, vamos a mirar cómo se escribe visión basado en otra cosa y qué es lo que el Señor nos está hablando para poder entender. Y que nosotros sepamos si yo estoy siendo usada, si le estoy entendiendo lo que el Señor me está mostrando para poder decir, a mí el Señor me dio una visión, a mí el Señor me dio un sueño y a mí el Señor me dio una profecía. Porque todo eso está basada en los ojos, en la percepción, en mi relación con el Señor. ¿Sí vamos entendiendo hasta ahí? Leti. Ok, si no entiende me pregunta a mí. Bien. Dice, recuerde esto, hermano. No todo es como usted lo ve. Depende como usted lo mire. Si usted mira, usted ve, recuerde que ver significa una acción involuntaria. Escuchamos un ruido, volteamos y miramos. Si no nos interesa, seguimos en la tarea. Si nos interesa, entonces vamos, centramos la visión, nos paramos al lado del hecho, analizamos y miramos. Son dos cosas diferentes. Son dos aspectos, son dos acciones que nos van a enseñar. Ver simplemente usted, pero cuando miramos, estamos analizando, estamos observando, estamos prestando atención a cada una de las situaciones que pudo sucederse ese evento. Por eso, recuerde, no todo es como usted lo ve. Porque usted dice, no, yo no lo veo desde ese punto de vista. Yo lo veo desde esta manera. Por eso dice que la palabra de Dios tiene 70 formas de entenderla. Por eso esta palabra representa el número 70. Son los 70 ancianos, son los 70 que el Señor mandó. Bueno, todo lo que nos enseña el Señor en su palabra. Dice la Ain o la Y también se relaciona con la visión natural y la espiritual. No es lo mismo una visión natural, o sea que estamos analizando aquí lo terrenal, lo que es nuestro, y otra muy distinta cuando el Señor me da una visión en el espíritu. Son dos cosas diferentes. Y hay que tener cuidado, ¿por qué? Porque podemos malinterpretar y hay que entender en qué condiciones estoy en ese momento. Porque yo puedo orar y el Señor, muéstreme, y entonces la loca de la casa le trae a usted un montón de cosas, y a mí el Señor me mostró, y a mí el Señor me mostró. No, nosotros mismos, la loca de la casa, si no la sabemos controlar y no sabemos lo que estamos haciendo, nos puede traer un sinnúmero de cosas. Podemos hablar cosas que realmente no lo dijo el Señor, pero que en mi emoción, la parte emocional me puede llevar a tomar algo o a ver cosas que no son verdad. Por eso es importante saber controlar la emoción, controlar todas las cosas para que el Espíritu del Señor nos pueda mostrar, me pueda revelar, me pueda ayudar a interpretar lo que Dios nos está dando a cada uno de nosotros. Dice, la Ain nos instruye que existe una realidad visible y otra que solo se percibe con los ojos del Espíritu. Fíjese, nosotros vemos las cosas materiales, lo que estamos viendo ahorita, ¿cierto? Pero no vemos la fe. ¿Usted ve la fe? No, no la ve. Pero usted cree en un Dios soberano. ¿Usted ha visto a Dios? No, pero usted siente su presencia, siente el peso de su gloria. Sabe que Él está ahí. Porque cuando vamos a hacer algo, hay algo dentro de nosotros que nos dice, no lo haga, eso no está bien. ¿Por qué? Porque estamos caminando con el Señor y el Señor dice en su palabra que Él le ha dado al hombre un instrumento para que Él nos forme, para que Él nos instruya y se llama el Espíritu de Dios. Para que nosotros le podamos entender, para que nosotros le podamos comprender, para que yo le pueda decir, es que Dios me mostró, Dios me habló, Dios me instruyó, Dios me está diciendo que esto es lo que yo debo hacer.
De esta manera yo tengo que orar por el enfermo. De esta forma yo tengo que hacer algo. ¿Por qué? Porque voy a encontrar una respuesta. Algo que que no está visible a mis ojos, se hará visible cuando nosotros ejecutemos la palabra del Señor. Dice, esta consonante o esta letra tiene un significado. Mire, cada una de las letras que conforma el alefato del Señor, tiene un significado, tiene una interpretación y tiene una revelación de lo que Dios quiere cuando nos habla, cuando nos dice, qué es lo que Dios le quiere mostrar, qué es lo que Dios quiere que usted entienda, qué es lo que Dios quiere que nosotros entendamos lo que Él nos quiere enseñar, sea para mí, sea para el pueblo, o sea para la iglesia o en alguien en particular. Dice, esta consonante o letra tiene un significado, una interpretación, una revelación de lo que Dios, mire, va a hacer y se lo está haciendo, se lo está dando a conocer antes de que Él ejecute la palabra. Si yo estoy haciendo algo mal, si yo vengo practicando un pecado que a estas alturas yo ya debo haberlo superado, pero yo por carne, por apego, por lo que sea, sigo practicando, a mí el Señor me va a hablar por la palabra, por la piedra, por quien sea, me va a decir, hey, usted está haciendo las cosas mal. Estás violando mi palabra, estás en iniquidad. Por eso el Señor, antes de traer el juicio, antes de determinar una disciplina sobre alguien particular, por un hecho, por una acción, por algo, Dios se lo hace saber. Y le da un tiempo para que medite, para que analice y para que tome los correctivos pertinentes. Si yo sigo en lo mismo, e ignoro el mensaje, e ignoro la advertencia de Dios, espere el juicio del Señor. Espere el tate quieto de Dios, porque ya Dios le habló, ya Dios le dio el sueño, ya Dios le dio la palabra, ya Dios le dijo, corrige, enmiende, no siga por ahí, no siga practicando eso, no siga haciendo eso, porque yo me levantaré contra usted. Y nosotros seguimos, porque nos hemos encasillado de que Dios es amor y ni siquiera sabemos qué significa amor. ¿Qué significa el amor de Dios? Pero nos enclaustramos en eso y no queremos enmendar, no queremos corregir, no queremos, ¿por qué? Porque somos tercos, porque no queremos, porque corregir esa acción, corregir esa postura, corregir esa obra, seguramente le va a quitar algo que usted se satisface. Y el Señor le dice, no se lo acepto más. Por eso vienen los líos, vienen las enfermedades, vienen las dolencias, vienen los problemas. ¿Por qué? Porque yo estoy siendo caso omiso y me vale 5 centavos y me vale una moneda de cuero lo que el Señor me diga. Y por eso vienen los problemas en nosotros, en la parte emocional o en la parte espiritual, o viene un problema a nivel del cuerpo. Dice que el Señor nos manda un mensaje de advertencia para evitar una disciplina o un juicio al pueblo que se encuentra en iniquidad, en pecado o transgresión. ¿Qué significa esta letra Ain o la Y, como nosotros la conocemos en nuestro lenguaje o en nuestro idioma? Eso significa ojos, vista, ver, vigilar, conocer, la oveja, la sombra, la fuente, el color, el manantial y la comprensión. Fíjese, todos los significados, todas las cosas que me va a enseñar a mí una sola letra del alefato del Señor, una sola consonante. Todo lo que puede
encerrar esta palabra o este conocimiento. Dice el Señor, dice que esta letra significa ojos. Ahora, fíjese que hay una que me llama la atención, que dentro de sus significados es la fuente. Y dice, nos han enseñado que la fuente, los ojos son la fuente de Dios. ¿Por qué? Porque ellos son los que me permiten ver, son con los que me permiten analizar, ver, observar, leer, y son los que brotan muchas cosas de nosotros. Y por eso aquí lo está diciendo. Ahora, esta letra Ain es la letra que representa una unión sin la posibilidad de dividirse o separarse. Recuerde, vuelvo y le repito, la enseñanza que nos dio Belsi de la conjunción Y y la vocal O. La Y son las dos, no se pueden dividir, son las dos cosas al mismo tiempo. Pero la letra O la vocal O puede ser la primera o puede ser la segunda. Ahí sí hay posibilidad de separarse, ahí sí existe la posibilidad de dividirse. Pero en la consonante Y no existe esa posibilidad. No existe la posibilidad de dividirse, ni de apartarse, ni de separarse. Ahora, dice la palabra que dentro de este versículo encontramos una de las formas como se escribe la palabra ojos, su interpretación, la profecía, que está la revelación o lo oculto de esta palabra. Ahora, aquí en Zacarías, donde dice, de nuevo alcé mis ojos y miré, esa palabra ojos, en el hebreo se dice Ain. Ahí significa A, Y, I y N, Ain. Ahí se escribe Ain, que significa agradar. Fíjese, lo que el Señor le está mostrando, o la forma como en este versículo se escribe en el hebreo la palabra ojos, que es Ain, significa agradar, es decir, sea literalmente o sea figurativamente. Es decir, que esta palabra agradar o Ain, que se escribe dentro de este versículo, dice que esta palabra viene de una raíz que significa ojos. Los ojos son los que podemos decir es bonito o no es bonito, es grande, es pequeño, porque ellos son los que nos permiten ver, ellos son los que nos permiten analizar, ellos son los que nos permiten observar todo lo que está a nuestro lado. Por eso la palabra Ain o la forma de visión, como se escribe ahí en Zacarías 5:1, significa que lo que va a haber es agradable. ¿Para quién? Para un pueblo. Pero para que lo que van a ver sea agradable, el Señor les va a mandar un mensaje y le va a decir, esta es la condición en la que están ustedes. Si no corrige, si no pone por obra, si no se separa, si no deja de pecar, si no deja su iniquidad, viene el juicio de Dios. Viene la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque no estoy al conocimiento de la palabra. En el momento en que conozco el mensaje del Señor, la advertencia del Señor, debo de inmediato empezar a decir, ¿y cómo corrijo? ¿Cómo corrijo esa manera? ¿Cómo corrijo esa forma? ¿Cómo corrijo ese pensamiento? ¿Cómo saco ese sentimiento contrario? ¿Cómo dejo de que la idolatría esté en mi corazón por una persona, por una imagen, por lo que sea?
Y ahí el Señor le va a dar la palabra, el Señor le va a decir qué debemos hacer para venir a qué, a sacar esa iniquidad, ese pecado, para que después de que yo haga la obra, haga la tarea, mis ojos vean el fruto del Señor. En esa obediencia que cada uno de nosotros tenemos a través de su palabra. Por eso, aquí, en esta parte de la escritura, en esta parte del mensaje del Señor, la manera como se escribe la palabra ojos es Ain. ¿Por qué? Porque le está diciendo, es agradable lo que voy a hacer con un pueblo que está cometiendo dos iniquidades. Le envío el mensaje con el mensajero, le envío el mensaje con el profeta, le digo cuál es su pecado, se lo recuerdo. Usted está robando y usted está en mentira. Entonces le digo, usted está robando, usted es un mentiroso, entonces esto es lo que usted tiene que hacer. Esto es lo que yo voy a hacer para sacar a mi pueblo de la iniquidad, para sacar a mi pueblo de la repetición, de la mentira y del robo. El Señor manda el mensaje, el Señor manda al profeta. Nosotros decimos, pero le corresponde a la persona poner por obra la palabra, ejecutar lo que el Señor le está diciendo. Porque el Señor dice, si no corrige, entonces vendré contra ti. Vendré contra su casa, vendré contra su finanza, vendré contra usted. ¿Por qué? Porque usted me está robando y segundo, usted me está mintiendo. ¿Sí me van a entender? Entonces, por eso es lo que dice aquí el Señor. Lo que el Señor nos está hablando aquí y nos está diciendo que en esta frase, en esta manera como se escribe la palabra ojos, que es Ain, también dice que por analogía, es decir, la comparación de dos cosas es fuente de luz. ¿Pero por qué es fuente de luz? Porque una fuente es el origen, es un principio, es una causa o es un fundamento de algo. También se hace referencia a un pozo o a un manantial. Entonces, cuando uno ve que de la tierra sale, uno dice, ay, miren esa fuente. ¿Por qué? Porque de ese lugar, de ese sitio, sale agua. Agua que le va a servir de pronto para el campo o lo que sea. Entonces, fíjense que aquí el Señor nos está diciendo que aquí, en esta parte, como se está escribiendo la palabra ojos, está diciendo que le está enviando un mensaje para que ellos cambien la visión de lo que están haciendo, para que se salgan de la oscuridad, para que se salgan de la noche, para que dejen de pecar, para que dejen de idolatrar, para que dejen de hacer lo malo, porque es que el Señor los eligió para que fuera su pueblo. Y a veces el pueblo se corrompe, a veces el pueblo se abandona las causas, a veces el pueblo se enfría, a veces el pueblo toma actitudes que no son lo que Dios quiere. Y por eso vienen los problemas, vienen las situaciones, porque estamos haciendo contrario a lo que el Señor nos está diciendo. Entonces, fíjense que aquí en esta manera, de esta forma o este modo, como dentro de este versículo, cómo se escribe la palabra visión. Y ahí lo que el Señor nos está hablando, o lo que el Señor le está hablando al profeta, es que lo que ellos van a vivir la situación, pero después lo que ellos ven será agradable. ¿Por qué? Porque hay cambio, porque hay fruto. No estamos estudiando el fruto, y eso es lo que el Señor quiere. Nosotros, como decía anoche la hermana Elvira, nosotros somos árboles, y como árboles estamos llamados a dar fruto. Pero ese fruto debe ser agradable, debe ser bueno, debe tener un buen olor, debe tener un buen sabor. Debe ser agradable para los demás, debe ser agradable para Dios. ¿Estamos dando ese fruto para el Señor? ¿Estamos realmente teniendo ese caminar con el Señor? Entonces, fíjense lo que nos enseña la Escritura.
lo que nos enseña la palabra del Señor. Entonces, aquí en esta parte de Zacarías, cuando yo estudié la palabra en ese contexto, en esa parte, encontré esto que le estoy diciendo. En Génesis hay otra forma como se escribe y hace referencia a otra cosa. Y si usted va a Éxodo y va a Números y va a Isaías, en Isaías es espectacular lo que significa, cómo se escribe la palabra visión. ¿Para qué? Para darle un mensaje al pueblo del Señor. Por eso es importante, hermano, prepararnos para que Dios me dé visiones, para que Dios me hable a través de un sueño, para que Dios me revele su palabra, para que yo pueda ser un instrumento donde yo le pueda decir a una persona, mira, a mí el Señor me ha mostrado que usted está cometiendo esto y eso es lo que le está trayendo su enfermedad, su dolencia, su situación. Entonces, enmiende su error, corrija su postura, cambie su actitud y todo lo que está a su alrededor va a cambiar, ¿ya? Entonces, por eso es importante, hermano, que nosotros analicemos la manera como el Señor nos está preparando, porque nosotros, como dice Joel, que en los postreros tiempos, en los postreros días, el Señor derramará de su espíritu sobre jóvenes, ancianos, mujeres, hombres. A uno le dará sueño, a otro le dará visiones, y con interpretación, con palabra, para que sea una profecía, que estamos llamados a dar la profecía al pueblo a quien Dios nos envíe. Pongámonos en pie, vamos a orar, por favor. Cerremos nuestros ojos y pidámosle al Dios eterno, al soberano, a ese ojo que todo lo ve, que si vamos al mar, allí están sus ojos, que si subiésemos a lo alto, allí está Él, que si nos metemos debajo de algún lugar oscuro, allí está el Señor, porque Él lo llena todo, porque Él es el todo, hermano. Por eso, Señor, hoy venimos a decirte, hoy venimos a clamar, hoy venimos a pedirte, abre nuestros ojos físicos y también permítanos tener una visión espiritual de todo lo que tú quieres mostrarnos a través de su palabra. Por eso, Dios eterno, por eso, Dios maravilloso, Dios soberano, ayúdenos, Señor. Padre, corrija nuestra visión. Tal vez algunos tenemos problemas de visión, Señor. Algo está tapando la luz, una catarata, una deformación de la córnea o una miopía, un astigmatismo, cualquiera de esas enfermedades que tienen nuestros ojos. Señor, te pedimos que seas tú corrigiendo nuestra visión, porque si no podemos ver, ¿cómo podemos leer, Señor? Si no podemos analizar las cosas, ¿y cómo podemos ir a la palabra? ¿Cómo podemos escudriñar si no hay claridad, si no hay luz en nuestros ojos, Señor? Por eso, Señor, toda infección de los ojos, toda desviación de nuestros ojos, esa poca luz que está entrando ahora en nuestros ojos, Señor, corrige nuestra visión física, Señor, para poder entender, para poder comprender, para poder analizar, para poder leer sin hacer tanto esfuerzo, para poder analizar todas las cosas, Señor. Señor, tú eres el único que puedes hacerlo. Nosotros podemos ir al médico y el médico lo único que nos da es unos lentes, unas gafas con una determinada cantidad que nos permite ver. Pero muchas veces, Señor, no es suficiente porque no hay claridad. No tenemos nitidez para poder leer, para poder comprender, Señor. Por eso, Señor, corrige nuestra visión, corrígela, Señor. Quita todas esas
deformaciones, todos esos problemas, todos esos impedimentos que tenemos en nuestros ojos, Señor. Permítanos, Señor, así como dice su palabra, Señor, que muchos hombres, Señor, tenían avanzada edad, pero estaba bien, Señor. Que no nos pase como Jacob, que perdió la visión. Que no nos pase como el sacerdote Elí, Señor, que perdió la visión, Señor. Que no nos pase, Señor, que tengamos la oportunidad de disfrutar de la sanidad como esos ciegos, Señor. Esos ciegos que tú sanaste, Señor. Esos ciegos, Señor, en el cual tú pusiste sus manos con barro en los ojos, preparado con saliva, Señor. Por eso, Dios eterno, Dios maravilloso, Señor, leía, escudriñaba y analizaba por qué Jesús preparó barro con su saliva y la puso en los ojos de aquel hombre y sus ojos vieron, Señor. Porque en la antigüedad y en el pensamiento hebreo existía una manera, una forma para identificar al siervo, para identificar al que era de Dios, era que podía sanar con saliva y podía sanar con sus manos, Señor. Porque sus vestiduras identificaban su sacerdocio, pero lo que lo hacía respaldado y que sabía el pueblo que estaba con Dios era lo que él hacía, eran los resultados. Por eso la gente acudía a Jesús, acudía al Señor. Grandes manifestaciones de personas venían de muchos lugares, pasaban días sentados en la hierba, Señor, al sol, a la noche, solo escuchando el mensaje, solo escuchando al Mesías, Señor. Pero allí, bendito Señor, tú traías la instrucción, tú traías, Señor, y sanabas de toda enfermedad y de todo aquello que impedía que el hombre pudiese caminar delante de ti. Por eso, Señor, hoy oramos, hoy te suplicamos, hoy te rogamos por nuestros ojos, Señor. Permita que esa visión sea clara, sea nítida, Señor. Permita, bendito Señor, que esas cataratas que hay en los ojos de muchos de nosotros, Señor, que nos impiden ver, Señor, que se deshagan, que se recojan, que desaparezcan, que seas tú, Señor, como ese buen oftalmólogo, Señor, que pasa su instrumento y corta el astigmatismo y corta todo aquello que impide que nuestros ojos vean. Hoy queremos poner nuestros ojos en tus manos, Señor. Queremos ponernos en el altar tuyo para que corrijas nuestra visión, para que podamos ver, podamos analizar, podamos entender la palabra, Señor. No solamente la parte física, sino que nos quite ese velo, Señor, nos quite esa escarcha, nos quite, Señor, esa escama como la que tenía Pablo que le impedía ver, Señor. Permita, Señor, que nuestros ojos vean lo que dice la palabra, la instrucción, lo oculto, el misterio, la interpretación, el sueño, la palabra, la profecía que tú traerás sobre aquellos que ponemos en ejecución su palabra y que buscamos siempre vivir en armonía contigo, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, divino Salvador. Bendiga a cada uno de los hermanos de Jesucristo, el verdadero camino, que se encuentran en Cali, en Medellín, en Bogotá, en España, Señor, en Piedecuesta, en Bucaramanga, Señor, en cualquier rincón de nuestro departamento, Señor. Y aún en aquellos, Señor, que se encuentran en otros lugares y que son seguidores, que son oidores de nuestro programa o de nuestra enseñanza en este día de hoy. Señor, en tus manos colocamos nuestros ojos para que tú nos permitas ver en el Espíritu, poder interpretar, poder conocer cuando, Señor, tú hablas, qué es lo que nos quiere enseñar y qué es lo que quiere instruirnos a cada uno como pueblo del Altísimo.
Gracias Dios, gracias Señor. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y que mañana sea un lindo día, Señor. Cuídanos, Señor, en la noche. No permita, Señor, si hay algún evento, hay el cumplimiento de una de su palabra, que estemos listos, que estemos preparados, Señor, para poder estar delante de su presencia. Gracias, Rey, gracias, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.